Estaremos hablando de los objetivos de la capacitación. Y es que la finalidad de esta charla es poder brindar a todos los trabajadores los conocimientos básicos para prevenir, identificar y actuar sobre todo de manera segura ante una emergencia por incendio. Los objetivos, los principales que hemos escogido es conocer los riesgos de incendio en entornos industriales, como por ejemplo en el cual trabajamos, aplicar medidas preventivas y de protección y sobre todo actuar correctamente ante un amago de incendio. Recordemos que el amago de incendio es algo que recién está, es un fuego que recién está iniciando, que puede ser controlable, ¿ok? Pero ya la siguiente etapa o la siguiente fase sería un incendio, ¿ok? Un incendio es un poco, es una proporción más de fuego. Bien, en este caso deberíamos tener una preparación adicional para poder apagar un incendio. En este caso, las personas más idóneas para apagar un incendio de medianas o grandes proporciones son los bomberos. Pero en caso ocurra, por ejemplo, un amago de incendio, nosotros mismos podemos apagarlo, ya sea con un extintor, con un gabinete contra incendio, que justamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con un incógnito, que yo se los voy a comentar en breves momentos, pero vamos con la pregunta. ¿Qué es el fuego? ¿O cómo se produce el fuego? Probablemente sea una pregunta sencilla, pero tenemos que tener en cuenta muchos factores o muchos conceptos para poder definir qué es el fuego. En esta capacitación lo vamos a hacer de manera muy breve, muy puntual y como se dice, directo al grano. El fuego se conforma por tres elementos, ¿bien? Que es el combustible, en este caso es el material, ¿ok? El oxígeno y sobre todo la temperatura, que vendría a ser en este caso el calor. ¿Y qué nos faltaría? La reacción en cadena de estos tres. Entonces, de esta manera es como se forma el fuego. Bien, entonces, Pablo, en este caso, si yo tengo un combustible, vamos a poner papel, madera, gasolina, bien, ya tengo el combustible. Ok, Pablo, el oxígeno, ¿dónde consigo el oxígeno? Lo que nosotros respiramos. Todo lo que nosotros respiramos es oxígeno, entonces lo vamos a tener siempre el oxígeno. ¿Ok? ¿Y qué más viene? El calor, la temperatura. Si ya tengo el combustible, ya tengo el oxígeno, yo le introduzco o lo someto a una temperatura, automáticamente, en conjunto con la reacción en cadena, va a generar el fuego. Ahora, ¿qué pasaría si yo elimino cualquiera de esos tres elementos? Ya sea el combustible, ya sea el oxígeno, ya sea el calor. Automáticamente el fuego se va a extinguir. Bien, entonces hay que tener como concepto inicial qué es el fuego. Debemos tener en cuenta que no todos los incendios se apagan de la misma manera. Es muy importante conocer el tipo de fuego o clase de fuego. ¿Por qué? Porque es fundamental para saber qué tipo de método de extinción voy a utilizar. Y de esta manera vamos a evitar riesgos, porque claro, si yo sé el tipo de fuego, voy a saber si utilizar un PQS, utilizar utilizar agua o utilizar espuma. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con la clase A. Aquí tenemos los materiales sólidos combustibles. Y ustedes se harán la pregunta, ¿qué arde? ¿Qué se quema en este tipo de clase? Ok, tenemos papel, tenemos cartón, tenemos madera, tenemos telas, plástico, basura y también caucho.
Son dentro de los más comunes. Es una clase de fuego muy común, como les acabo de comentar. Ahora, les pongo un ejemplo. Se está incendiando una bodega de herramientas, carpintería o almacén de empaques. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos material sólido, combustible. Perfecto. ¿Cómo apago esta clase de fuego? Podemos utilizar agua, podemos utilizar también extintores de polvo químico seco, más conocido como el extintor de PQS, y también podemos utilizar la espuma, que es una opción adicional que vamos a tener para poder apagar esta clase de fuego A. También tenemos clase B. En la clase B tenemos lo que son los líquidos inflamables. ¿Qué es lo que arde en esta clase? Ejemplo, la gasolina, el diésel, más conocido como el combustible, pinturas, aceites, alcoholes, solventes. Todo eso es lo que arde en la clase B, conocida como líquidos inflamables. Les pongo un ejemplo. Tenemos el derrame de combustible de una cisterna cerca de una fuente de calor o de un taller mecánico. Bien, entonces ahí tenemos un líquido inflamable. ¿Cómo voy a apagar este líquido inflamable? Podemos utilizar un extintor de polvo químico seco, más conocido como el PQS. También tenemos la opción del CO2, la espuma, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no debemos utilizar agua en esta clase B. Solamente lo que les acabo de comentar. Extintor de polvo químico seco, que es el PQS, extintor de CO2, o en su defecto también podemos utilizar la espuma. Ahora también tenemos clase C. En la clase C tenemos los equipos eléctricos energizados. ¿Qué es lo que arde en este tipo de fuego? Tableros eléctricos, motores, cableado, computadoras, enchufes. De repente hemos hecho algún empalme de cables y comienzan a salir chispas. Y comienza, bueno, en este caso se origina el fuego. Tenemos una clase o un tipo de fuego C. Les pongo un ejemplo. Tenemos un cortocircuito en un generador o en un tablero de distribución de energía. Entonces ya estamos teniendo un fuego clase C. ¿Cómo apagamos el fuego clase C? Podemos utilizar extintores de CO2, extintor de polvo químico seco. Son las más recomendables poder utilizar en la clase C. Ahora, como son equipos, mejor dicho, tenemos un fuego eléctrico, mejor dicho, de equipos eléctricos energizados, no vamos a utilizar agua. No debemos utilizar agua ni espuma. Bien, ¿por qué? Te harán la pregunta, ¿por qué no es recomendable utilizar agua o espuma? Porque conducen la electricidad. Entonces no va a ser favorable utilizar estos dos, vamos a llamar, agentes extintores para esta clase de fuego C. Ahora, también tenemos la clase D, que son los metales combustibles. En este caso, ¿qué es lo que arde? ¿Qué es lo que se podría quemar en esta clase D? Magnesio, titanio, el sodio, el aluminio, por ejemplo. Entonces, si tenemos este tipo de metales que se están quemando, me habían comentado en la capacitación que es una clase D. Ahora, ¿cómo apagamos? En realidad debemos utilizar extintores especiales para metales de clase D. ¿Sí? Hay unos extintores netamente especializados para este tipo de clase. Ahora, ¿qué es lo que no debemos utilizar? El agua o en su defecto el extintor de polvo químico seco. Son dos agentes extintores que no debemos utilizar en una clase
D. No es nada recomendable. No va a ser eficiente al momento de querer apagar este amago de incendio. Y finalmente tenemos la clase K. La clase K es de aceites y grasas de cocina. ¿Dónde usualmente vemos esto? En restaurantes, ¿no? Porque en la cocina tenemos grasa, en las chimeneas, por ejemplo, se pega la grasa. Y cuando la grasa llega a una cierta temperatura, se enciende, o mejor dicho, empieza el fuego. Entonces es importante saber qué tenemos, o mejor dicho, qué arde en este tipo de clase. Les pongo un ejemplo. Tenemos un incendio en comedor industrial o cocina del campamento. A. Cocina. ¿Qué podría estar sucediendo en la cocina? Claro, ha podido originarse de repente por grasas. Entonces estamos hablando de un fuego clase K. ¿Cómo se apaga? Utilizamos extintores clase K, que son conocidos como los acetato de potasio, que son químicos húmedos que van a saponificar el aceite. Ahora, ¿qué no debemos utilizar? El agua. Recuerden que el agua con el aceite no se llevan, no se pueden ver, no se pasan. Entonces, no debemos utilizar para nada agua, al menos en la clase K. ¿Ok? Entonces, les dejo un consejo que debemos recordar siempre. Antes de intentar apagar un fuego, un amago de incendio, pensemos en lo que se está quemando. Si yo sé que se está quemando, voy a poder utilizar un agente extintor correcto para el tipo de fuego que tenemos o que estamos presenciando. Así que vamos a hacer un recordaris y vamos a definir nuevamente cuáles son las clases de fuego que tenemos y que les acabo de presentar el día de hoy. Clase A, materiales sólidos combustibles. Ya saben que es la clase más común, el incendio más común que puede haber, es clase K. Tenemos luego clase B, clase A, perdón, había dicho K, pero estamos recordando cuáles eran los tipos de clase. Repito, clase A, materiales sólidos combustibles. Clase B, tenemos los líquidos inflamables, que puede ser gasolina, diésel, pinturas, aceites, alcoholes, solventes, que de hecho ya les había comentado hace un ratito. Luego tenemos clase C, que son los equipos eléctricos energizados. Clase D, materiales combustibles. Y finalmente tenemos clase K, que son los aceites y grasas de cocina. Tenemos ahora también causas comunes en planta, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes que podrían generar un incendio? Empezamos por mantenimiento errado de equipos eléctricos. Esto tiene que ver con los tableros sobrecargados, los cables pelados, los tomacorrientes flojos, el uso de adaptadores múltiples o la falta de mantenimiento preventivo que le estamos brindando a nuestras conexiones eléctricas. Esto puede generar un calor excesivo y claramente una chispa que podría convertirse en un incendio. Ahora, el ejemplo típico, por ejemplo, es un tablero eléctrico con suciedad y sin mantenimiento. Esto va a generar un cortocircuito y va a provocar una chispa sobre el material combustible. Entonces, es importante siempre, o mejor dicho, tener la prioridad en el mantenimiento de nuestros equipos. Ahora, como recomendación, debemos hacer inspecciones periódicas. Mantenimiento realizado por personal calificado. Eso es básico, ¿sí? Las personas que hagan el mantenimiento tienen que ser personal calificado y no sobrecargar extensiones ni adaptadores. A veces creemos que no va a pasar nada, pero es ahí donde nos descuidamos y podría generar o podría terminar todo en un incendio. Entonces debemos también tener en cuenta
este punto muy importante o esta causa muy común que es el mantenimiento errado de equipos eléctricos. Otra de las causas más comunes en planta es el trabajo en caliente sin permiso. A veces realizamos operaciones como soldadura, esmerilado, oxicorte o el uso de sopletes. Esto genera evidentemente chispas y altas temperaturas que si no las controlamos puede provocar un incendio. Entonces es importante sí o sí tener un permiso para hacer trabajos en caliente y mucho cuidado, tener un ambiente amplio, un ambiente totalmente controlado para evitar cualquier emergencia. Ahora, como tal, una recomendación es el uso obligatorio de los EPPs. ¿Sí? Recordemos que estamos trabajando, que estos equipos, estos aparatos generan chispas. Entonces debemos controlar esto. Ahora, también debemos tener un extintor a la mano y una persona vigilando. Es importante y vital que en estos trabajos o en estas operaciones que hacemos en caliente haya un extintor totalmente señalizado y una persona vigilando. Y finalmente, dentro de esta diapositiva vamos a ver la acumulación de materiales inflamables. ¿Sí? El almacenamiento desordenado de estos productos, como por ejemplo trapos con solventes, lubricantes, pinturas o combustibles, puede convertirse en una gran carga de fuego. Es lo más peligroso que puede haber en cuanto al tema de materiales o líquidos inflamables, son los lubricantes, los solventes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la manipulación de estos. Les pongo un ejemplo. Un tambor de combustible al lado de trapos impregnados de aceite, sin ventilación ni control. O sea, tenemos materiales en un ambiente cerrado, no hay ventilación, no corre aire. Evidentemente, estamos en una situación de peligro. Entonces, es importante clasificar, etiquetar, almacenar en lugares ventilados y señalizados estos materiales inflamables. O sea, en pocas palabras, evitar una acumulación necesaria. Si nosotros tenemos en cuenta esto, vamos a evitar muchas propagaciones de incendio, inicios de incendio. Entonces, pero igual se las estamos comentando para que ustedes sepan cuáles son las causas más comunes que ocurren en las plantas, en lo que vienen a ser las plantas industriales. Tenemos más causas comunes que pueden ocurrir en planta. Por ejemplo, también tenemos fuga de gases o combustibles. Una fuga, por ejemplo, en una tubería de gas, una válvula mal cerrada o un equipo puede llenar un ambiente con vapores totalmente inflamables y esto, ¿qué va a pasar? Puede originar también un incendio. Hay gases que probablemente podamos percibir, hay gases que no, pero los más peligrosos son los que no percibimos y generamos cualquier chispa, por ejemplo, prendiendo un interruptor de luz, eh, por ahora un fósforo. Entonces, los más peligrosos son los gases que no sentimos o los vapores inflamables que no sentimos. Bien, pero cualquiera de los dos puede ocurrir. Un riesgo crítico, por ejemplo, en este tipo de causa, un pequeño encendido, como les acabo de comentar, ya sea chispa, un cigarro, luz caliente, puede causar una explosión. Ahora, recomendación, mantenimiento siempre de las líneas de válvulas, uso de sensores de gas, es muy importante, estos sensores sí van a detectar claramente cualquier tipo de vapor o gas, valga la redundancia, y chequeos. Siempre es importante chequear, revisar antes de usar las herramientas eléctricas. Es muy importante. Ahora, tenemos también
la falta de limpieza y orden en el ambiente laboral. Si en nuestro ambiente de trabajo tenemos todo tirado, tenemos el cartón, los cartones que nos da de repente de la producción, se cayó, lo dejé ahí. Entonces, esto también es un peligro inminente para que pueda ocurrir un incendio. O sea, tenemos que tener nuestra zona de trabajo, nuestro ambiente de trabajo totalmente limpio. ¿Por qué? Porque estos residuos, de repente por ahí un derrame que no hemos limpiado, también tenemos los equipos mal ubicados. ¿Por qué va a pasar? Que va a impedir una reacción rápida ante una emergencia y va a facilitar totalmente la propagación del fuego. Ahora, también recordemos que una falta de orden va a dificultar la evacuación y la actuación de los brigadistas cuando ocurre una emergencia. Entonces, todo tiene que estar siempre limpio, tiene que estar en orden y sobre todo, siempre hacer una cultura preventiva y de seguridad. Esto es muy importante con todos los trabajadores de la empresa. Y finalmente tenemos las conexiones eléctricas improvisadas. ¿Qué pasa con esto? Que a veces, y creo que ya lo había tocado en la primer causa, a veces creemos que no va a pasar nada, ¿no? Que de repente de un cable puedo empalmar otro porque me falta una conexión o hago una extensión casera, siempre pensando que no va a pasar nada, ¿no? Por ahorrarnos de repente dinero, tiempo, la fatiga de ir a comprar. Entonces, ¿esto qué va a generar? Hacer conexiones improvisadas o mejor dicho, clandestinas. Esto es totalmente peligroso porque claramente un cable soporta una cierta cantidad de energía, pero si sobrecargamos este cable, evidentemente no va a soportar, ya sea corto, mediano o largo plazo, podría generar una chispa y obviamente con una temperatura se va a producir un incendio. Como última parte de este módulo 1, vamos a ver las medidas de prevención que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Ya les había comentado en la diapositiva anterior lo que son las inspecciones periódicas, ¿no? Definitivamente, estas tienen que ser revisiones planificadas a las instalaciones eléctricas que nosotros tenemos en nuestra planta, ¿no? También a las zonas de almacenamiento, a los mismos extintores también, porque recordemos que tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Para una recarga o una prueba hidrostática. Entonces es importante siempre hacer una inspección. También a los gabinetes contra incendios, válvulas de gas, etcétera. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Evidentemente, detectar condiciones inseguras antes de que se conviertan en emergencias. Esa es la finalidad de una inspección periódica. Ahora, la frecuencia yo recomiendo que sea mensual para el caso de los extintores y los gabinetes, semanal para las zonas críticas y diaria para las tareas de riesgo. Ahora también tenemos el orden y limpieza, que es básicamente es una buena práctica que todos los trabajadores deberíamos tener, ya que nuestro lugar de trabajo, nuestro ambiente, debe estar limpio, ordenado y sobre todo debe estar muy bien zonificado. Entonces, estas son medidas que nosotros debemos tomar en cuenta para que no se produzca un incendio y no tener una condición insegura. Ahora, ¿cuál es el beneficio de evidentemente tener un orden y una limpieza? Reducir acumulación de materiales inflamables y mejorar tiempos de respuesta ante emergencias. Es básico, es muy básico el orden y limpieza en el área de trabajo. Como punto número 3 tenemos mantenimiento eléctrico. ¿Por qué es clave? Porque la mayoría de incendios industriales se originan en fallas eléctricas. Este es un dato muy importante. ¿Cuál es la causa más común?
en las fallas, mejor dicho, en las plantas, fallas eléctricas. Entonces debemos tener esta medida de prevención. Mantenimiento eléctrico. Es muy importante tener esto en nuestra planta. Ahora, ¿pero qué incluye este mantenimiento eléctrico? Revisión de tableros, los breakers, los tomacorrientes, conexiones, motores, la iluminación, los grupos electrógenos que en caso tuviéramos en la planta, y cuáles serían nuestras buenas prácticas para esta medida de prevención. Etiquetar los puntos energizados, por ejemplo. No usar adaptadores múltiples, el famoso triple. Usar canaletas seguras y bien selladas y reportar cables expuestos o recalentando. Si encontramos un cable que esté expuesto y está recalentando, automáticamente deberíamos alzar la mano y reportar a nuestro jefe inmediato la condición insegura, porque estamos viendo cables expuestos, de repente recalentando. O sea, los cables deben tener una temperatura neutral, una temperatura ambiente. Si sentimos que el cable está un poco caliente, deberíamos alertar y obviamente avisar a nuestro superior inmediato, a nuestro jefe inmediato. Entonces, estas son las medidas preventivas que nosotros sí o sí deberíamos tener y tomar en consideración. Como punto número 4 tenemos el uso de EPP en trabajo de riesgo. ¿Por qué es importante? Porque en tareas como la soldadura, corte, pintura, el EPP va a reducir drásticamente las lesiones y evita chispas. Entonces, al evitar chispas estamos evitando ¿qué? Un posible incendio. Ahora, tenemos también como quinto punto la señalización y rutas de evacuación. ¿Qué implica? Que las señales deben ser visibles, tanto la salida de emergencia, la señalética del extintor, la señalética de no fumar y también, por ejemplo, la señalética de material inflamable. Ahora, también las rutas de evacuación tienen que estar despejadas. Es importante esto, no podemos bloquear las rutas de evacuación. La señalización tiene que ser bastante clara, con material reflectivo y sobre todo que sea visible para todos los trabajadores. Iluminación, por ejemplo, de emergencia. Las salidas de emergencia tienen que estar iluminadas y el plano visible. Todos los trabajadores deberían conocer su plano o al menos que sepan dónde está para en el caso de una emergencia saber por dónde salir, cuántos compartimentos tiene de repente la planta en la que estoy. Entonces es importante también saber esto. Consejo, siempre es importante también tener simulacros. Ese es el consejo que yo les doy. Los simulacros son básicos para poder prepararnos ante una emergencia. Es el punto más importante porque también vamos a conocer nuestro punto de encuentro. Entonces, con estas medidas de prevención, ¿qué vamos a generar o qué vamos a lograr? Prevenir cualquier condición insegura que esto pueda generar un incendio. Así que, con todas estas medidas y con toda esta información que les he brindado en este módulo 1, vamos a lograr y vamos a poder tener y tomar conciencia de qué hacer, qué no hacer y sobre todo estar más preparados y mejor preparados ante una eventualidad que Dios no quiera suceda.